Hola a todos, soy la profesora María Victoria de la Cruz Quispe. Hoy quiero compartir una estrategia para la elaboración del ensayo literario a partir de la lectura de un cuento. Esta propuesta busca fortalecer las competencias comunicativas, especialmente la escritura argumentativa y la lectura reflexiva. El video se organiza en dos partes. Primero, la explicación paso a paso para la estrategia. Segundo, un ejemplo completo basado en el profesor suplente de Julio Ramón Ribeiro. Antes de comenzar, es importante recordar que el estudiante debe haber leído y comprendido el cuento, identificando el tema central, las características de los personajes, el conflicto principal, la enseñanza o mensaje. Además, haya pasado por la etapa de la planificación de la escritura. Solo así estará listo para la etapa de la textualización, donde aplicaremos nuestra estrategia. Empecemos. Introducción del ensayo. La introducción cumple dos funciones principales: presentar el tema del cuento, plantear la tesis, la idea central que se defenderá a lo largo del ensayo. La dividiremos en dos partes: la contextualización y la tesis. Contextualización. La contextualización ayuda al lector a entender el tema del ensayo y crea el marco adecuado para llegar a la tesis. Tiene 3 pasos muy sencillos. Frase relacionada al tema. Sirve para captar la atención del lector. Puede ser una pregunta provocadora, una afirmación o una cita. Ejemplo. ¿Alguna vez has sentido tanto miedo a equivocarte que prefieres no intentar algo nuevo? Esta frase ya anticipa el tema del miedo al fracaso. Presentar al autor. Se menciona brevemente quién escribió el cuento y un dato relevante sobre su estilo literario. Ejemplo, Julio Ramón Ribeiro fue un destacado cuentista peruano del siglo XX, reconocido por retratar la vida cotidiana y las frustraciones humanas. Presentar la obra. Se explica de qué trata el cuento, quién es el protagonista y cuál es su conflicto. Ejemplo, el relato narra la historia de Matías, un hombre que recibe la oportunidad de enseñar, pero no logra aprovecharla debido a sus miedos e inseguridades. La tesis. La tesis es la idea central o interpretación personal que el autor del ensayo defenderá con argumentos. Es el corazón del ensayo, la respuesta a la pregunta ¿qué quiero demostrar con mi lectura? Debe ser clara porque expresa una postura definida, debatible porque invita al análisis o al desacuerdo, demostrable porque se puede probar con evidencias del cuento. Para construir una tesis sólida, usamos la siguiente fórmula: título del cuento más verbo de análisis más tema principal más opinión sobre ese tema. Ejemplo desglosado. Título: el profesor suplente. Verbo de análisis: muestra. Tema: el miedo al fracaso. Opinión: es una fuerza que paraliza y destruye las oportunidades. Uniendo todo, la tesis queda así. El cuento, el profesor suplente, muestra cómo el miedo al fracaso puede ser una fuerza paralizante que lleva a las personas a arruinar sus propias oportunidades. Esta fórmula brinda seguridad y facilita la redacción de una tesis sólida y enfocada. Para niveles más avanzados se pueden proponer tesis polémicas o controversiales que promueven el pensamiento crítico. Desarrollo o cuerpo argumentativo. En el desarrollo se demuestra la validez de la tesis. Cada párrafo expone un argumento diferente, pero todos están conectados. Cada párrafo sigue 4 pasos básicos. Idea principal o argumento. Es la afirmación que desarrolla una parte de la tesis. Para construirla se usa la fórmula del argumento. Elemento del cuento más verbo fuerte más interpretación o significado. Ejemplo desglosado. Elemento: los fracasos académicos del pasado. Verbo fuerte: determina. Interpretación: la inseguridad de Matías. Juntando, el argumento queda así: los fracasos académicos del pasado de Matías determinan su actitud insegura en el presente. Así,
Cada argumento se convierte en una columna vertebral del ensayo. Evidencia intratextual. Es la cita o paráfrasis que respalda el argumento, acompañado de su análisis. Ejemplo, cita. Desde hacía 12 años, cuando por 2 veces consecutivas fue aplazado, no había vuelto a hojear un solo libro de estudios. Análisis. La expresión no había vuelto a hojear muestra una huida consciente del aprendizaje por miedo a volver a fallar. La clave está en explicar la cita y relacionarla directamente con la idea principal. Conexión intertextual. Relaciona el cuento con otra obra para ampliar el sentido del análisis. Ejemplo, el miedo al fracaso que paraliza a Matías también aparece en La insignia, donde el protagonista finge seguridad para ocultar su inseguridad. Proyección extratextual. Conecta la obra con la vida real. Ejemplo, muchas personas evitan intentar cosas nuevas por temor a fracasar. Igual que Matías, en el colegio esto ocurre cuando un estudiante no participa por miedo a equivocarse. La proyección extratextual demuestra que la literatura nos habla también a nosotros. Recordemos, un ensayo puede tener 2 o 3 párrafos argumentativos y para estudiantes con mayor dominio se pueden incluir contraargumentos que enriquecen el pensamiento crítico. Conclusión. Llegamos al final. Aquí no se trata de repetir lo que ya se dijo, sino de cerrar con fuerza y significado. La conclusión tiene 3 pasos esenciales. Reafirmar la tesis con palabras distintas. Ejemplo, en síntesis, el profesor suplente muestra que el miedo al fracaso puede impedir aprovechar las oportunidades más importantes de la vida. Hacer una breve síntesis de los argumentos. Los fracasos pasados, las dudas y la huida final de Matías revelan cómo el miedo terminó por dominarlo. La reflexión final. Esta es la parte más importante del cierre. Aquí el autor del ensayo puede dialogar directamente con el lector y dejar una idea que invite a pensar. Se puede cerrar de 3 maneras. Con una pregunta provocadora. ¿Cuántas oportunidades perdemos solo por miedo a intentarlo? Con una advertencia o lección. Si dejamos que el miedo decida por nosotros, ¿terminaremos arrepintiéndonos como Matías? Con una proyección al futuro. Comprender el miedo de Matías nos ayuda a reconocer nuestros propios límites y superarlos. Cualquiera de estas opciones da personalidad y profundidad al cierre del ensayo. Ahora que conocemos cada paso, veamos cómo se aplica la estrategia en un ensayo completo. En la introducción se utiliza la pregunta llamativa. Se presenta al autor, se resume la obra y se formula la tesis. Para el párrafo de desarrollo, la idea principal se construye con la fórmula del argumento. Se apoya con una cita, se analiza, se relaciona con otro cuento de Ribeiro y se vincula con la realidad. Los siguientes párrafos repiten esta misma estructura, pero con distintos aspectos del personaje o del tema. Y en la conclusión, el ensayo reafirma la tesis, sintetiza las ideas más relevantes y cierra con una reflexión final que invita a pensar. Así, el texto fluye con coherencia y propósito. Esta estrategia convierte el ensayo literario en mucho más que una simple redacción. Lo transforma en una experiencia de lectura crítica y escritura con sentido. Aplicarla permite que nuestros estudiantes no solo comprendan los textos, sino que dialoguen con ellos, formulen sus propias ideas y las expresen con claridad. Muchas gracias por acompañar este recorrido por la estrategia. Ensayo literario en secundaria de la lectura
a la escritura argumentativa, paso a paso.